El legado de AMLO es grandioso, declaró Sheinbaum, hinchando el pecho. La cumbre de Ciudad de México guardaba silencio, todos escuchando este orgullo por el legado. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Claudia, ¿qué resultados concretos dejó ese legado?», ese pecho comenzó a hundirse. Porque los datos que tenía estaban a punto de exponer el verdadero balance de la Cuarta Transformación. Los elegantes salones del Palacio Nacional en Ciudad de México respiraban la solemnidad característica de los encuentros presidenciales más importantes esa noche de junio. Era una reunión que había generado expectativa en todos los círculos políticos latinoamericanos. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta electa de México y heredera directa del proyecto de la Cuarta Transformación, se encontraría cara a cara con Javier Milei en el marco de una cumbre sobre el futuro del progresismo latinoamericano, organizada por el Instituto de Estudios Políticos de América Latina. Las cámaras estaban estratégicamente ubicadas, los intelectuales más prestigiosos del hemisferio ocupaban sus asientos, y en el ambiente se respiraba esa intensidad que solo generan los debates entre representantes de visiones continentales fundamentalmente diferentes. Claudia Sheinbaum ocupaba su lugar en la mesa principal, con esa presencia institucional magnética que había perfeccionado durante años como la sucesora más fiel del proyecto López Obradorista. Su porte presidencial impecable, su postura de científica convertida en estadista, y esa expresión que había defendido las políticas más controversiales de AMLO y construido su propia identidad política como continuadora de la transformación histórica. No era solo una presidenta electa, era la heredera legitimada del movimiento político más significativo de México en décadas, la mujer que había demostrado que la Cuarta Transformación podía trascender a su fundador, la única líder en América Latina que podía reivindicar ser la continuadora directa de un proyecto de cambio histórico exitoso. Frente a ella, en el lado opuesto de la mesa, Javier Milei revisaba discretamente algunos documentos con esa tranquilidad que había caracterizado todas sus intervenciones internacionales desde que asumió la presidencia argentina. Su presencia contrastaba notablemente con la pompa institucional del evento. Gestos naturales, una serenidad que parecía ajena a las formalidades protocolarias mexicanas. No parecía intimidado por estar ante la heredera del proyecto político más popular de América Latina. Si acaso, parecía genuinamente interesado en entender el funcionamiento de una maquinaria de transformación que había logrado mantenerse en el poder durante 6 años y conseguir una transición electoral exitosa. La cumbre había comenzado con toda la ceremonia que exigía un evento de esta magnitud en Palacio Nacional. Sheinbaum había desplegado su arsenal completo de credenciales transformadoras, referencias a los logros sociales de AMLO, análisis detallados de las políticas implementadas durante el sexenio, esa mezcla de rigor académico y pasión política que había caracterizado sus defensas más memorables del proyecto de la 4T. Era su oportunidad perfecta para demostrar ante un auditorio regional que la Cuarta Transformación no solo había cumplido sus promesas, sino que había establecido las bases para una segunda etapa aún más ambiciosa. Durante la primera hora, todo había transcurrido dentro de los parámetros esperados de un debate progresista de alto nivel. Intercambios sofisticados sobre modelos de desarrollo alternativo, referencias eruditas a las experiencias transformadoras latinoamericanas, esa conversación ideológica elegante que caracteriza los encuentros entre líderes de proyectos políticos históricos. Sheinbaum estaba en su mejor forma como heredera del López Obradorismo, desplegando su conocimiento detallado de las políticas implementadas, estableciendo marcos comparativos para contextualizar los logros mexicanos, demostrando por qué la 4T representaba el modelo más exitoso de transformación progresista en América Latina contemporánea. Pero algo sutil había comenzado a cambiar en la dinámica del intercambio. Milei no estaba respondiendo como la mayoría de los líderes progresistas que habían debatido temas similares en contextos parecidos. No expresaba la admiración habitual por los logros transformadores mexicanos. No adoptaba los patrones conversacionales que caracterizaban las discusiones entre proyectos de izquierda latinoamericanos. No caía en las dinámicas ideológicas que habían definido estos debates durante años. Más inquietante aún, parecía estar tomando notas muy específicas, como si estuviera documentando patrones particulares en la narrativa de la transformación. La primera señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando Sheinbaum decidió desplegar su argumento más poderoso.
el balance completo de la Cuarta Transformación y su impacto histórico en la sociedad mexicana. Presidente Milei, dijo Sheinbaum inclinándose ligeramente hacia adelante con esa solemnidad que había caracterizado sus discursos más importantes como jefa de gobierno de Ciudad de México, es fundamental que comprenda la magnitud histórica de lo que la Cuarta Transformación logró en México. Era su movimiento estratégico, el despliegue de credenciales históricas, la demostración de efectividad transformadora, el tipo de argumento delegado que había convencido a millones de mexicanos de votar por la continuidad del proyecto López Obradorista. El salón se cargó de expectación. Los asistentes se prepararon para escuchar una de esas presentaciones magistrales de balance transformador que habían caracterizado los discursos más exitosos de la campaña de Sheinbaum, y todos anticiparon ver cómo el presidente argentino respondía a la demostración de éxito progresista más contundente de América Latina. Pero lo que sucedió a continuación no fue lo que nadie había anticipado. Milei cerró discretamente su carpeta de documentos, se acomodó en su silla y miró directamente a Sheinbaum con una expresión que mezclaba respeto institucional con algo que podría haber sido curiosidad empírica. Presidenta Sheinbaum, dijo con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento, aprecio mucho esa perspectiva sobre la magnitud histórica. ¿Podríamos revisar algunos indicadores específicos de esos logros transformadores? La pregunta cayó sobre el salón como una piedra en agua tranquila. En 11 palabras directas, Milei había transformado completamente la naturaleza del intercambio. Ya no era un debate ideológico sobre modelos de transformación, era una evaluación empírica de resultados gubernamentales. Sheinbaum sintió que el terreno político familiar comenzaba a volverse inestable bajo sus pies. En años de defender el legado López Obradorista, rara vez había tenido un interlocutor que no se conformara con las credenciales transformadoras como argumento suficiente, sino que pidiera datos concretos y verificables sobre efectividad de políticas. Por supuesto, presidente, respondió Sheinbaum recuperando su compostura institucional habitual. La 4T logró reducir significativamente la pobreza extrema, implementó los programas sociales más ambiciosos de la historia mexicana y consiguió mantener estabilidad macroeconómica durante los 6 años más desafiantes de la historia reciente. Comenzó a desplegar su arsenal estadístico más impresionante, las cifras de reducción de pobreza, los números de beneficiarios de programas sociales, los datos de crecimiento económico que habían caracterizado el sexenio de AMLO. Milei escuchó atentamente tomando notas ocasionales, y cuando Sheinbaum terminó su presentación, sacó discretamente su teléfono del bolsillo. Muy interesante, presidenta, dijo comenzando a consultar la pantalla con la tranquilidad de quien revisa información de rutina, pero me gustaría contextualizar esos logros con algunos indicadores comparativos de efectividad transformadora. Comenzó a leer con la misma tranquilidad académica que había caracterizado sus análisis más contundentes. Reducción de pobreza extrema en México 2018-2024 en 2,1 puntos porcentuales. Promedio regional América Latina mismo periodo, 2,3 puntos. Efectividad comparativa, por debajo del promedio regional. Los primeros números comenzaron a caer sobre el salón como gotas de realidad estadística. No eran ataques ideológicos, pero estaban estableciendo un patrón de efectividad que contrastaba dramáticamente con cualquier definición de transformación histórica exitosa. Crecimiento del PIB per cápita México durante la 4T, 0,8% anual promedio. Brasil mismo periodo, 1,4%. Colombia, 2,1%. Ranking regional, México posición 14 de 18 países. Sheinbaum ya no podía mantener su sonrisa institucional habitual. Su expresión había comenzado a cambiar, mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido incertidumbre sobre el legado que había heredado. Pero lo más revelador, continuó Milei adoptando un tono más analítico, son los indicadores de violencia y seguridad, que fueron una promesa central de la transformación López Obradorista. Se dirigió directamente a Sheinbaum, incluyéndola en su análisis pero transformándola de heredera orgullosa en objeto de evaluación empírica. Presidenta, cuando analizamos la evolución de los indicadores de seguridad durante los 6 años de la 4T, encontramos patrones muy preocupantes para cualquier evaluación seria de éxito transformador. Regresó su atención a los documentos que había estado consultando.
Homicidios totales México 2018 en 33, 341. Homicidios 2024 en 31, 762. Reducción, 4.7%. Brasil mismo periodo. Reducción 23.1%. Colombia, reducción 16.8%. Efectividad comparativa de México, la más baja de la región. Sheinbaum intentó recuperar terreno con una de sus estrategias discursivas habituales. Presidente, esas cifras no reflejan la complejidad de la transformación cultural que implementamos. Presidenta Sheinbaum, la interrumpió Milei con una sonrisa que no tenía nada de descortés. Yo no estoy ignorando ninguna complejidad. Estoy presentando los mismos criterios que cualquier ciudadano mexicano usa para evaluar si las promesas de campaña se cumplieron. Comillas. Sacó nuevamente su teléfono y Sheinbaum sintió una punzada de alarma al darse cuenta de que había más información comparativa por venir. Porque verás, he estado revisando los indicadores internacionales de desarrollo humano, y hay datos que cualquier gobierno transformador debería conocer sobre su propio desempeño relativo. Comenzó a leer con la misma precisión analítica. Índice de Desarrollo Humano ONU, México 2018, posición 76. México 2024, posición 86, retroceso, 10 posiciones durante la 4T. Los números de realidad transformadora fueron como una avalancha sobre toda la narrativa de éxito que Sheinbaum había construido alrededor del legado López Obradorista. ¿Y sabes qué es lo más significativo, Claudia?, preguntó Milei, adoptando un tono casi consultivo, que cuando comparamos estos indicadores con las promesas específicas que hizo López Obrador al inicio de su mandato, el contraste plantea preguntas muy incómodas sobre qué tipo de transformación realmente ocurrió. Se dirigió a sus documentos con precisión estadística. Promesa AMLO 2018, reducir homicidios 50% en 6 años. Resultado real, reducción 4.7%. Cumplimiento, 9.4% de lo prometido. Adoptó una postura más reflexiva, y la pregunta que me surge como observador regional es, ¿cómo es posible que un proyecto político que prometía una transformación histórica haya producido resultados tan modestos en comparación tanto con sus propias promesas como con países vecinos? El resto de la cumbre transcurrió en una atmósfera completamente diferente. Sheinbaum intentó recuperar el control del intercambio con algunos comentarios sobre la importancia de los valores progresistas y la transformación cultural, pero su argumentación había perdido toda efectividad. Era evidente que había perdido completamente el dominio narrativo del encuentro, que sus argumentos de legado transformador habían sido desmantelados por análisis comparativo regional, que su primera confrontación real con evaluación empírica del legado López Obradorista era también la más pública de su carrera. Por primera vez desde que se convirtió en la heredera oficial del proyecto de la 4T, Claudia Sheinbaum había sido confrontada no con hostilidad ideológica sino con evaluación de resultados. No había sido atacada o descalificada, había sido sometida a los mismos criterios de efectividad que se aplican a cualquier proyecto político, y eso resultaba infinitamente más desestabilizador para su imagen de continuadora exitosa de una transformación histórica. Durante las horas siguientes a la cumbre, algo extraordinario comenzó a suceder en los círculos progresistas mexicanos. Las transcripciones del intercambio, difundidas ampliamente por redes sociales y medios especializados, generaron debates intensos sobre la diferencia entre narrativa transformadora y resultados medibles. Los comentarios no atacaban las intenciones del proyecto López Obradorista, sino que cuestionaban si la 4T había logrado realmente los objetivos históricos que había prometido. El Universal publicó un editorial titulado La transformación frente a los números, que analizaba los datos presentados por Milei sin tomar partido ideológico, pero concluyendo que las transformaciones históricas deben medirse por resultados concretos, no solo por cambios narrativos. Proceso dedicó una edición especial al análisis comparativo de las promesas versus los resultados de la 4T, invitando a académicos de diferentes universidades para evaluar la data sin sesgos partidarios. Dentro del propio movimiento López Obradorista, el impacto fue sísmico. Varios cuadros dirigentes de segunda línea comenzaron a cuestionar privadamente si las estrategias de comunicación habían logrado realmente transmitir la magnitud de los cambios que se habían implementado durante el sexenio.
No era traición ideológica, era curiosidad intelectual sobre la efectividad real de 6 años de políticas transformadoras. Los think tanks progresistas que habían validado la 4T como el modelo exitoso de cambio en América Latina, comenzaron a revisar sus propias evaluaciones. El Colegio de México publicó un paper que concluía: los movimientos transformadores muestran efectividad significativa en movilización electoral y cambio cultural, pero requieren complementar estos logros con mejoras medibles en indicadores de bienestar para validar sus afirmaciones históricas. Claudia Sheinbaum misma, en una reflexión posterior que sorprendió a muchos observadores, admitió en una entrevista con Aristegui: el intercambio con Milei me obligó a reflexionar sobre cómo medimos el éxito de la transformación que heredé. Tal vez es momento de ser más específicos sobre qué logramos realmente más allá de los cambios culturales y narrativos. Pero añadió algo más profundo: durante años creí que la transformación cultural era la principal medida del éxito político. Esa noche aprendí que los ciudadanos también esperan que esa transformación se traduzca en mejoras concretas y medibles de sus condiciones de vida. 6 meses después de la cumbre, Claudia Sheinbaum había introducido cambios significativos en cómo su administración evaluaba el legado López Obradorista y planificaba la segunda etapa de la 4T. Sin abandonar los principios transformadores, había incorporado métricas de efectividad comparativa más rigurosas en la evaluación de programas gubernamentales. Los nuevos reportes incluían análisis de impacto real y comparaciones con resultados de otros países de la región. Un año después, cuando un periodista de El País le preguntó a Milei sobre su impresión de aquella noche histórica en Ciudad de México, su respuesta fue característica: Sheinbaum representaba la confusión entre cambio narrativo y transformación efectiva. Esa noche simplemente se demostró que las transformaciones históricas reales se miden por resultados, no solo por discursos. Pero añadió una reflexión más profunda: lo que me sorprendió no fue que su argumento fuera tan cultural, sino que alguien con formación científica no se diera cuenta de que había llegado el momento de someter su herencia política al mismo rigor empírico que aplicaría a cualquier hipótesis científica. El legado de aquella noche en Palacio Nacional fue transformador para el progresismo mexicano. Los nuevos enfoques que emergieron en el movimiento López Obradorista adoptaron un estilo completamente diferente. Podían mantener los principios transformadores mientras desarrollaban estrategias más efectivas para lograr objetivos concretos y medibles. El estilo 4T, basado en la transformación cultural, fue complementado con enfoques más integrales que combinaban cambio narrativo con resultados verificables. Y así, en los salones de Palacio Nacional en Ciudad de México, bajo los murales que habían inspirado décadas de proyectos transformadores, se demostró que ninguna herencia política, por popular que sea, puede sustituir indefinidamente la efectividad basada en resultados concretos. Esa noche, Claudia Sheinbaum aprendió la lección más compleja de su carrera: que cuando la transformación cultural se encuentra con la evaluación empírica, la transformación descubre que necesita más que cambios narrativos para validarse históricamente. Y que en la era de la política basada en evidencia, heredar un proyecto popular ya no es suficiente. También se necesita hacerlo efectivo en términos medibles. Porque al final, el momento más revelador no fue ver cómo Sheinbaum defendía el legado López Obradorista, sino ver cómo Milei transformó una presentación de logros en una evaluación sobre la diferencia entre transformación prometida y transformación lograda. Y esa evaluación escribió un nuevo capítulo en el debate sobre qué constituye realmente el éxito de los proyectos políticos transformadores. Claudia Sheinbaum había sido la heredera más fiel y exitosa del proyecto López Obradorista. Esa noche no perdió su legitimidad, su popularidad o su mandato electoral. Perdió su certeza de que la transformación cultural era suficiente medida del éxito histórico, no por imposición externa, sino por confrontación con datos comparativos. No por hostilidad ideológica, sino por evaluación empírica. El cambio había llegado no con oposición y resistencia, sino con números y comparaciones. Y así comenzó una nueva era, en la que la cuarta transformación tuvo que aprender a medir su éxito, no solo por la magnitud de sus cambios culturales, sino también por la efectividad de sus resultados en mejorar concretamente la vida de los mexicanos.
Si esta historia te hizo reflexionar sobre la diferencia entre transformación cultural versus transformación efectiva en términos medibles, suscríbete al canal y comparte este video. Porque hay momentos en que las herencias políticas más populares deben enfrentarse a las evaluaciones más rigurosas, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo, y qué opinas sobre cómo se debe medir realmente el éxito de los proyectos transformadores.